llegó a mí una pregunta fundamental, ¿no? Esas preguntas que te hacen remover las estructuras. La pregunta fue, ¿qué es una buena vida para ti? Wow. Y yo me quedé en blanco. Uy, un momento, como así que es una buena vida? ¿Será que yo sí hago lo que he querido hacer en mi vida? ¿O será que lo que yo hago estoy condicionada por tantas cosas? Y empiezo a tener una relación con el tiempo mucho más orgánica, mucho más disfrutada, mucho más desde el sentido profundo de para qué estoy acá, para qué estoy haciendo esto, qué es lo que me interesa cuidar en la vida. Y empiezo a disfrutar más mi camino, a valorar más mis momentos con mis hijos, con mis papás, con mis amigos, con mi pareja. Y ahí es cuando digo, voy a empezar a escribir. Y siento que cuando uno conecta lo que le encanta, su pasión en la vida, es como que todo se tiñe de color y luz. Bienvenidos a Evolucionando, mi nombre es Alicia Carrasco y hoy os traigo una conversación que me emociona especialmente porque vamos a hablar un tema que me toca pues muy de cerca, ¿no? Vamos a hablar sobre el tiempo. Y los que me conocen y me siguen saben que hace unos meses escribí, el año pasado ya, Toma control de tu tiempo. Así que cuando conocí a nuestra invitada de hoy en Lead Summit en Bogotá, hace también unos meses, y vi que su libro se llamaba El tiempo es vida, supe que simplemente es que teníamos que conversar y hacer esta entrevista y invitarla a Evolucionando para que nos cuente más. Bueno, muy bienvenida. Ella es Luz Amelia Amado. Bienvenida a Evolucionando. Gracias, Alicia. Qué gusto estar acá contigo y con todos ustedes hoy. Me encanta esta invitación. Bueno, Luz, continúo. Luz es abogada, coach ontológica, máster en liderazgo para resultados, profesora de biodanza, speaker de la LATAM Speakers Association y además también fundadora de Leading People. Bastante. Y además 33 años liderando equipos en el mundo financiero. Bueno, una trayectoria para nada lineal, como podemos ver, de lo cual vamos a hablar también en esta entrevista, pero simplemente una trayectoria impresionante, que hoy, además, pone al servicio de líderes y de organizaciones. Muy bienvenida de nuevo, Luz, a Evolucionando. Vamos directos a la primera pregunta que tengo para ti. Yo, en mi libro, hablo de tomar control de nuestro tiempo. Y tú vas un pasito más allá y dices que el tiempo es vida, no es dinero, no es oro, no es pertenencias, no, es vida. ¿Qué significa esto de que el tiempo es vida y qué es lo que te empujó a escribir este libro? Gracias, Alicia. Me parece curioso que tú digas que yo voy más allá, porque yo estuve leyendo tu libro y yo siento que tú vas más allá. Pero bueno, ante tu pregunta, y esto pues lo cuento en el libro, yo siempre me he estado cuestionando sobre el tiempo. Mm. Encontré muchos diarios de cuando era muy niña y siempre tenía muchas inquietudes con respecto del tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago con esto? He pasado por todos los procesos, por todas las metodologías, hasta que llegó a mí, yo siempre digo como una pregunta fundamental, ¿no? Esas preguntas que, que te hacen remover las estructuras. Y una de ellas es cuando me estaba formando como coach en liderazgo generativo o liderazgo de resultados. La pregunta fue, ¿qué es una buena vida para ti? Wow. Y yo me quedé en blanco, como, uy, un momento, como así, ¿qué es una buena vida? Y empiezo este proceso que siempre sigue, que mientras hay vida, creo yo que nos estamos cuestionando sobre tantas cosas. Como así, ¿será que yo sí hago lo que he querido hacer en mi vida? ¿O será que lo que yo hago estoy condicionada por tantas cosas? Pero bueno, ya en cierto momento de mi vida digo, los cauces son tan profundos, porque yo fui banquera muchos años, más de 30 años. Los cauces son tan profundos que cuando empiezo a cuestionarme todo esto, digo, esto es lo que en este momento soy, esto es lo que en este momento hago, esto es lo que tengo y voy a seguirlo disfrutando porque siempre he sentido un poco que vivimos desde la ansiedad, el agobio, la angustia y en mi caso la perfección, la super responsabilidad,
cosa que siempre trae resultados. Sin embargo, cuando empiezo a cuestionarme profundo sobre el tiempo y voy avanzando en mi estudio como coach ontológica, como coach generativa, empiezo a formarme como profesora de biodanza, claro, eso se vuelve mucho más profundo y entiendo que en el momento de vida, con lo que tienes, puedes hacer lo mejor que puedas y lo que quieras. Entonces, estando en ese mundo corporativo, porque había gente, cuando yo me estaba formando, que me preguntaban, ay, entonces vas a dejar el banco y te vas a dedicar a biodanza. Y yo me cuestionaba, no, biodanza viene a la corporación, es toda esa forma de concebir la vida biocéntrica que yo puedo instaurar acá en mis equipos. Pues yo no era la presidenta del banco, pero sí tenía mucha gente a cargo. Y empiezo a tener una relación con el tiempo mucho más orgánica, mucho más disfrutada, mucho más desde el sentido profundo de para qué estoy acá, para qué estoy haciendo esto, qué es lo que me interesa cuidar en la vida. Y empiezo a disfrutar más mi camino, ¿sí? Mi vida en lo corporativo, a valorar más mis momentos con mis hijos, con mis papás, con mis amigos, con mi pareja. Y ahí es cuando digo, voy a empezar a escribir. Yo chiquita escribía poesías, escribía canciones. Y digo, yo voy a volver a escribir porque era algo que me encantaba hacer. Y siento que cuando uno conecta lo que le encanta, su pasión en la vida, es como que todo se tiñe de color y luz. Y empecé a escribir sin muchas pretensiones. Empecé a escribir y empecé a escribir y empecé a escribir. Ni siquiera tenía claro que iba a escribir sobre el tiempo. Pero termino el libro, ya esa parte de la historia te la acelero, entro al lead y aparece Marcel y aparece todas las Libby, Fina, aparecen todas las compañeras de Palabras Compartidas, que algún día ojalá nos puedas entrevistar a las 5 juntas. Aparece todo este regalo, nos presentamos en la Feria del Libro, publicamos y bueno, el milagro se hizo realidad, se manifestó algo que era un sueño como muy guardado y que no había como puesto así, ¿no? El objetivo, el proceso, voy a hacerlo así, así, sino que se dio. Llegué ahí como consecuencia, pienso yo, de los procesos que ya había hecho y como parte del espiral que es la vida, el cierre de un procesito y la apertura de otro mucho más grande. Exacto. Luz, me parece muy interesante lo que comentabas, ¿no? En tu trayectoria, ¿no? El hecho de que cuando empezaste, ¿no? Todas estas formaciones, aparte del tema de tu cargo, ¿no? Y tu rol en ese momento presente, ¿no? En dirección, ¿no? De equipos dentro del sector financiero, empiezas a formarte, ¿no? Como coach ontológica, también generativa, biodanza, y dices, claro, en lugar de separarlo, lo voy a integrar. ¿Qué es lo que...? Y dices, el resultado fue que yo empecé a sentirme diferente y a, de alguna forma, a habitar cada momento de una forma diferente. ¿Cuáles fueron las, si tuvieras que decir, 2, 3 cosas clave o fundamentales que pusiste en marcha dentro de, en ese momento presente, en ese momento, en ese rol, ¿no? En el que estabas? Porque creo que puede haber... Pues bueno, mucha gente escuchando, ¿no? Que diga, ostras, estoy en ese caso de que estoy formándome de cosas que no tienen nada que ver y tengo un rol que es que no tiene nada que ver en mi vida profesional. ¿Cómo integro todo esto, ¿no? Y de qué forma puedo hacer que todo sume, ¿no? Y se integre. Tú esto lo conseguiste, ¿no? Lo llevaste a cabo. ¿Cuáles son esas 2 o 3 cositas que podrías decir, mira, hice esto, esto y esto, ¿no? Y esto me permitió, pues, Sí. disfrutar más también de lo que hacía, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa importantísima es que aprendí a estar presente. Y eso Y bien también difícil, te dirá mucha gente, dirá, ¿cómo se hace eso, no? lo cuento en mi libro. Yo cuando empecé a ir a sesiones de biodanza de forma semanal, siempre tenía la sensación de que, bueno, entrábamos al salón, arrancaba la sesión, la música, y yo sentía que mi cabeza se había quedado fuera del salón y la cabeza seguía como pensando, ¿será que parqué bien el carro? Ay, ¿será que no llamé al equipo tal? No llamé a este cliente, ra, 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 ra.
Los primeros no sé cuántos minutos pasaban en mi clase, yo no estaba, yo estaba ahí, no estaba, me movía, pero... Y ya, no sé, sería no recuerdo qué sesión, sería la décima, la quinta, en algún momento dije, ay, estoy presente, presente. Empecé, así como dejaba los zapatos fuera del salón, empecé a dejar la mente que razona, que se preocupa, fuera del salón. Empecé a estar presente. Y eso, pues, para mí fue un aprendizaje maravilloso. Ese es uno. Otro muy importante es, aprendí la gratitud. Uh, Aprendí la Poderosísimo. gratitud así en forma gigantesca, así como la gratitud por la respiración, ¿no? La gratitud por Mm. estar vivo es el milagro. Aprendí la gratitud y hay otra súper importante, es que, pues yo sé que suena muy grande y muy genérico, pero aprendí que todos somos uno. En ese aprendizaje gigantesco, me volví amiga de mi mujer competitiva, la pude aceptar, la pude entender, la pude abrazar y empecé a sentirme amiga, colega con las otras mujeres y no competencia. Eso fue un aprendizaje precioso porque los ambientes competitivos son muy estresantes. Y como aprendemos a compararnos, porque la cultura nos enseña, ¿no? La número uno, la número dos, la número tres, y siempre nos estábamos comparando desde chiquita. Yo no tuve hermanas. Entonces, en casa no me comparaban con mis hermanos porque yo era la niña y ellos eran los niños. Pero en el colegio sí. Claro. Entonces, aprendí a no ceder al impulso natural de la comparación. Y yo pienso que eso fue como, empezó a generar como gran limpieza en mi vida en el mundo corporativo, porque como decía Rolando Toro, el creador de Biodanza, la competitividad se vuelve una enfermedad, una patología. Realmente es una patología. Compararnos y competir con los demás es imposible, es una cosa eh, ridícula. Y no, Somos tan distintos los claro, humanos, no. ¿no? Exacto, ¿no? Y me imagino, ¿no? O sea, en esos entornos corporativos, ¿no? Pues es incluso quizá mayor, pero a nivel de escala sociedad actual, el mundo en el que vivimos es la comparación es constante. Solo tienes que abrir el móvil, una red social y ya lo tienes listo. No te preocupes. No, no. Tú puedes haber empezado el día bien, pero ponte a mirar alguna red social y no te preocupes que va a venir lo que tú muy bien dices, de nuevo, en tu libro, hablas de ese sentimiento, de esa voz interna que tiene que ver con esto, ¿no? Que estás diciendo tú ahora, esa competitividad que al final nos lleva a qué? A básicamente a dar, digamos, altavoz a esa voz interna que nos dice que no somos suficientes. Ese saboteador constante que cargamos todos en mayor o menor medida. De Yo también acuerdo. estoy de acuerdo contigo, Luz, que cuanto más te unes cuanto más entras dentro de ti, más presente eres capaz de estar, más valoras lo que eres y lo que tienes, y simplemente valoras el hecho de poder respirar y estar vivo ahora, en este momento, todo lo demás de alguna forma empieza a carecer de importancia y eres más libre, ¿no? Y eres más capaz de crear de forma libre. Pero es cierto que todos somos humanos, ¿no? Todo hijo de vecino, esto le pasa. Entonces, simplemente mi pregunta para ti es, ese saboteador, pues eso es más común de lo que creemos, ¿no? Incluso en aquellas personas que, porque eso es como somos, ¿no? Vemos a aquel y dices, no, a aquel no le pasa porque es exitoso, yo qué sé, todo le sale bien, bla, bla, bla. Y luego hablas con la persona, probablemente te diría, no, yo soy el más inseguro o la más insegura del mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja esto, ¿no? Desde esta perspectiva tan holística, ¿no? Y tan interesante que tú planteas. Bueno, yo creo que el autosaboteador, la autosaboteadora, nunca se va. No se va a ir nunca. Eso está muy bien. Aceptar que Nunca, no se va a ir. No se va a ir. no se va y está importante aceptar. Es una Sí. fantasía infantil soñar que el saboteador o la saboteadora nunca se va a ir. Esos temas emocionales profundos. Yo tengo una gran amiga terapeuta y hace poco
es curioso porque cuando yo estoy como necesitando, estoy en el laberinto, Tin aparece, me llama. Y yo le dije, te iba a llamar, porque eh, estaba sintiendo que estaba bloqueada. Lo que te conté en enero, sentí que estaba bloqueada, que voy lenta, como que no me sale una cosa, no me sale la otra. Y con ella empezamos a trabajar, hicimos unas sesiones de terapia para trabajar la relación con mamá. Y yo le dije, yo sé que la he trabajado tantas veces, tantas veces. Y ella me dijo, sí, yo sé, es una ilusión infantil creer que algún día el autosaboteador se va a ir, el que procrastina, por ejemplo. Sí. Pero sí podemos verlo, ¿sí? Verlo, hey, estás ahí, estoy posponiendo mucho, ahí estás. Eh, Ir a preguntarme cuál de los botones está tocando esta acción que yo hago que me muestra la autosaboteadora. No merezco tener éxito, Ya. no confío en mi caso estaba no confiando en mis capacidades, a pesar de haber logrado todo lo que he hecho en mi vida. Eh, Me di cuenta, por ejemplo, que no estaba confiando suficiente en mis capacidades. Claro. Entonces, mi primer como consejo es ir a lo profundo, tratar de entender qué hay detrás. Hay un momento en la vida en que me sentí frustrada o abandonada emocionalmente por mamá, porque mamá pensaba que yo no necesitaba que jugara conmigo, por ejemplo, y por papá, porque papá se iba a trabajar, entonces doble abandono. Mm. Luego, quiero complacer a todo el mundo, pero en el fondo, no soy confiable. Ok, entonces, ¿cuál es en la realidad desde adulto escribes? ¿Cuál es esa creencia que está detrás, que te detiene? ¿Cuál es esa creencia? Por ejemplo, no soy confiable. Mm. Ok, como adulta, esa es la niña la que ve, no soy confiable. Como adulta, puedo preguntarme cuáles son los argumentos que me demuestran por qué no es cierto eso que la niña Luz Amelia está creyendo. Exacto. Ok, ¿por qué sí soy confiable? Soy confiable porque eduqué dos hijos sanos, felices, exitosos, buenos, etcétera, etcétera. Porque forjé una carrera en la que ayudé a tanta gente, tantos clientes. Bueno, puedo hacer toda la lista que sustente por qué esa creencia no es verdad. Paso Exacto. seguido, hago una afirmación, la afirmación contraria a lo que yo entendí y vi que era mi saboteador y la escribo. Entonces hago mi declaración de lo que yo sí soy y de lo que a futuro se va a manifestar, que yo quiero que se manifieste. Y esa declaración escrita la leo 3 veces al día. Maravilloso. Esa es una herramienta que he descubierto que es poderosa, es potente, es sencilla, porque como adultos que ya nos estamos trabajando y aceptamos desarrollarnos en estos procesos, podemos ver cosas que como niños no veíamos. Pero como el niño afortunadamente nunca se va, porque gracias al niño podemos crear, podemos ser espontáneos, podemos disfrutar sin medida, como adultos podemos entonces gestionar para que no sea el niño el que maneja el carro, sea la Exacto. adulta. Ese Exacto. sería es como la herramienta práctica que estoy usando para cuando me descubro en autosabotaje. Es maravilloso, ¿no? Y además es racionalizar y sobre todo poner en entredicho esas creencias que probablemente son tan profundas, ¿no? De uno mismo que no entras a valorarlas o a cuestionarlas más bien. O sea, yo creo que este ejercicio que tú comentas es sencillo y de hecho por esa sencillez creo que es muy poderoso y funciona, ¿no? El hecho de no aceptes lo que parece que simplemente es como una verdad establecida dentro de ti, ¿no? Una creencia que ni siquiera has entrado a mirarla a la cara y decir, ¿es verdad o no es verdad? ¿No? Porque está como muy anclada, ¿no? En el subconsciente. Creo que este ejercicio es muy poderoso y lo de 3 veces al día leerlo me parece increíble y creo que, claro, es la forma, ¿no? De construir esa nueva identidad, esa nueva creencia, ¿no? Hacia dónde quieres ir y quién eres, ¿no? Realmente.
Dentro de, te quiero preguntar otra cosa, dentro de tu libro, que es muy interesante, hablas también de algo que se habla, digamos, poco, ¿no? En los ambientes corporativos, y es el tema de las emociones. Y mi pregunta es que, ¿cómo las relacionas con el liderazgo y por qué crees que quizá nos cuesta tanto integrarlas en el ámbito profesional? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Queremos huir de ellas? ¿Qué ocurre? Mira, ese es un tema que me apasiona completamente. Las emociones y el liderazgo es, digamos que hoy en día, separar la emoción del liderazgo para mí es imposible, porque Mm, aprendí. Me costó mucho trabajo. Yo siempre recuerdo que yo, cuando hablaban de emociones, de gestión, de no sé qué, yo me sentía como que yo estaba acá y las emociones estaban allá. allá. Mm, Sí, como que, sí, pues sí, pero, ajá, allá, en otro lugar. en otro sitio. Cuando puedo aprender que no, que es que la emoción es acá, porque en mi historia aprendí a bloquear emociones, aprendí a bloquear las que no me gustaban, Claro. aprendí a bloquear la tristeza, el terror de fallar me hacía bloquear muchas cosas, con muchas sensaciones. Cuando me doy permiso de que si me viene unas ganas de llorar, pues lloro. Si algo me molesta, lo puedo decir, sí, sin matar a nadie, lo puedo respirar y decir, oye, me molesta que te cueles en la fila porque llevamos acá 20 minutos y el final de la fila es allá detrás del señor del sombrerito. Ah, perfecto. Cuando yo aprendo esto, empiezo a liderar desde un sitio diferente, sí, emocionalmente hablando. Claro. Cuando aprendo a escuchar mi propia emoción, que me costó tiempo, me costó trabajo, entiendo el empoderamiento que eso me da conmigo misma y con mi gente, porque es que ya la gente te lee distinta, porque los Claro, estás escuchando, los estás claro. entendiendo. Ya no estás actuando desde, oh, el miedo, si lo escucho y me cuenta una tragedia, ahora me toca darle el permiso. Es posible que sí, pero las recompensas que como líder obtienes cuando ellos sienten que su emoción es escuchada son infinitas. Tienes, tienes en tu equipo gente mejor, ilimitadamente leal y conectada con el propósito. Sí, porque al final las emociones son energía, ¿no? Y nosotros como seres humanos, al final de todo, si nos miráramos con un microscopio y lo aumentáramos al, bueno, muchísimo, veríamos que básicamente somos energía, somos ondas, ¿no? De energía al final de todo, ¿no? Entonces las emociones son, ese es el resultado de esa energía moviéndose, ¿no? Entonces, claro, es como abracémoslo, entendamos que está ahí, quitemos esos prejuicios de sentir una cosa u otra que la mente, ¿no? La razón o la lógica, o en esos ambientes no más corporativos, o no, esto tiene que ser así, tiene que ser, no muestres tus emociones, sé la persona correcta, responsable, lidera. Es como todo lo contrario, ¿no? Lo que tú planteas, Luz, y me parece muy interesante y es mucho más también humano, ¿no? Y consciente, es liderar desde una forma diferente y más, sobre todo, más consciente, ¿no? Desde el entendimiento y comprensión también, ¿no? De quien tienes delante y de uno mismo, ¿no? Bueno, y sí, de acuerdo. En mi segundo libro, que ya está en construcción, Primicia, incipiente pero yay. en construcción, voy a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el liderazgo. Va a ser como más enfocado en ya liderazgo puro. Mm, Eh, y hablo de un tema que es maravilloso, que es la conducción emocional de los ah, equipos. maravilloso, ¿Cómo claro. logras conducir a la gente para que los resultados que como organización quieres que se den, se den? Que hay un tema emocional importantísimo ahí. Entonces, va Y a estar presente en el segundo libro. bueno, qué emoción. Bueno, primicia, primicia. Digo aquí en cámara que yo no lo sabía lo del segundo libro, o sea que me he quedado en plan, yes, primicia. Bueno, Luz, respecto a esto que comentamos, ¿no? El tema de estas emociones y lo que dices, ¿no? Mi segundo libro va a ir justo enfocado en esta dirección.
Entiendo que esto tiene que ver o se despertó mucho más en ti cuando empezaste bueno, en el tema de biodanza, ¿no? Formarte como profesora de biodanza. Mi pregunta es, porque tu carrera, digamos, no ha sido lineal, ¿no? Como decíamos, abogada, coach ontológica y luego biodanza, además de más cosas, ¿no? Dirigiendo, ¿no? En banca, ¿no? Es como que dices, ¿dónde está la unión, no? ¿Cómo llegaste a este punto a la biodanza? ¿Cómo llegaste, no? ¿Cuál fue el momento que dijiste, tengo que hacer algo diferente? ¿Y cómo, o sea, qué es lo que descubriste ahí en la biodanza que realmente te ayudó a transformar? ¿Cómo a día de hoy estás entendiendo el liderazgo y los equipos? Bueno, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo Ujú. llegué? Dos en una, dos, todas. ¿Cómo llegué? Bueno, llegué como pasan muchas cosas por casualidad, Ajá, porque eh, uno de mis maestros de la vida fue un terapeuta canadiense que vino a Colombia hace muchos años, yo creo que más de 30. Y con ocasión, él se enfermó y yo creo que ya le llegó la hora de irse y él vino a Colombia. Ya estaba muy enfermo y las personas que trabajaron con él hicieron un taller y nos reunimos ahí en Pereira y fui invitada a ese taller. En ese taller, que fue un fin de semana, hubo varias actividades. Una de las actividades fue biodanza. Entonces, como que en el salón donde nos reuníamos ponían el letrerito, a tal hora tal cosa, yo fin, me metí a biodanza. Y pues me gustó, me pareció como que hacer meditación se unía con esta actividad donde había movimiento y había un poquito de coaching. Claro, era totalmente nuevo para mí. Sin embargo, yo dije, yo quiero como seguir por este camino. Sentí como que había pasado muchos años y me había desconectado de mis temas de crecimiento personal, porque con mi amigo terapeuta que se estaba ya muriendo, trabajé mucho el tema de la niña interior. mm, Entonces, como que era como la continuación de ese camino que ya había empezado. Y ahí decido volver a biodanza, volver a empezar un camino en biodanza, ujú. que en Bogotá pues había escuela, entonces empecé a ir a la escuela de biodanza de Bogotá de María del Pilar Amaya. Esa fue la Y- primera parte de la pregunta. Y la sí, segunda, la segunda es que cómo descubriste, ¿no? Que la biodanza se podía realmente aplicar a tu forma de liderar, ¿no? Y a los equipos. cuando yo creo que la transformación, nuestra transformación como seres humanos, bueno, la mía en mi caso fue transversal, porque se empezó a expandir suavemente a todos mis contextos, Mm, como que biodanza me empezó a transformar la visión, la mirada, empecé a ver diferente, empecé a sentirme diferente y pues como líder era inevitable empezar a comportarme diferente, diferente. como lo estaba sintiendo desde el gran aprendizaje que estaba teniendo. Por eso mi tema del move, que tiene que ver con el cuerpo y la mente y la emoción, me encanta llevarlo al ámbito corporativo, Paremos porque ahí. Qué es esto de Move, Luz? Yo te vi move, en el Lead Summit, sé lo que es, pero cuéntanos, ¿qué es ¿sí? esto de Move? Porque en mi búsqueda para llevar al mundo organizacional estos aprendizajes míos que son tan, voy a decir una palabra que a veces mis hijos dicen y se ríen, hippie, ¿sí? Porque mi mamá se volvió hippie, decía. Mi mamá se volvió hippie porque me recogían del taller y yo salía con mi vestido de flores y despelucada. Entonces mi mamá se volvió hippie. Este volverse hippie lo que quería decir es que mis estructuras se suavizaron. Cuando la cultura nos va llenando de corazas, y hay un concepto en psiquiatría que son las corazas caracteriológicas de Wilhelm Reich, un psiquiatra famoso, no recuerdo de qué época es, pero eh, esto lo tengo muy claro, que nos vamos llenando
de corazas caracteriológicas, no solo de máscaras acá en la cara, pero de corazas en el cuerpo. Cuando yo empiezo a sentir que biodanza me va aflojando suavemente las corazas. Ahora, tú no te puedes quitar las corazas así, ven, te las quito ya, porque las necesitas. Están puestas, llevan muchos años. Es como quítate la máscara, un momento. Te pusiste la máscara porque la necesitabas. Te pusiste las corazas porque en algún momento sentiste que las necesitabas. Cuando yo empiezo a sentir que de mi cuerpo se caen, se van cayendo lentamente y que puedo suavizar mi mirada, flexibilizar cómo me trato a mí misma, cómo me miro a mí misma, pero también cómo miro a los otros, ahí es un aha moment. Esto es oro para el liderazgo puro y duro, ¿sí? Cuando yo lidero con, con certeza, con carácter, pero con dulzura, y llamémosle a dulzura la capacidad de afecto, cuando yo lidero desde el afecto, ¿sí? Me dejo afectar por ti y te dejas afectar por mí, que estoy hablando dentro de la organización, porque somos humanos. Sí. Cuando yo lidero desde ahí, lo que tú decías, desde ahí soy recibida, desde ahí se recibe mi mensaje. Entonces yo digo, vamos para allá por esto y por esto y por esto y por esto, y lo estoy diciendo desde un lugar genuino, conectado con el propósito de la organización, con coherencia, pues la gente me sigue, no tiene, es que ni siquiera se les ocurre pensar en otra opción. Claro. Y todo esto en el tema organizacional, pues te va a bajar rotación, te va a hacer, a generar un clima de mucha más seguridad, seguridad psicológica, menos errores, mayor vitalidad, mayor cohesión entre los equipos, mayor coherencia, mejores resultados, que pues digamos en el ámbito biocéntrico no se habla pues, de resultados en la organización, pero sí se habla de resultados en la vida. En Biodanza hablamos de cumplir sueños. ¿Y qué es cumplir sueños? Es manifestar resultados como en la organización. Exacto, Exactamente es lo lo mismo. mismo. Entonces, ese volverme hippie, como decían mis hijos, o cuando me preguntan, ay, ahora vas a dictar biodanza, les dije, no, yo voy a seguir en la organización. Claro, estuve dictando biodanza en la organización un tiempo, como entre mi requisito para certificarme y todo eso. Pero lo que estoy haciendo es como integrar todo esto cuando me piden una consultoría, acompañar equipos, acompañar líderes. Eso es como la respuesta que yo te daría sobre cómo estoy integrando biodanza al mundo organizacional. ¿Y cuáles son las tres claves que se llevan cuando estos equipos van a estos talleres de biodanza con este método tuyo? Mira, primero que todo hay que ser, yo sé que hoy en día todo el mundo quiere eso, ya, las tres claves, ya, me transformé, cambié, 2 horas, un día, ni. Rapidito, por favor, ¿no? No es, te voy a Que dar no una tengo noticia, tiempo. No, mal, mal. progresivo, es Sí, progresivo. Yo no me transformé, biodanza toma 3 años, digamos, formarse como profe, me tomó 3 años más un año de escribir la monografía, toma tiempo. Yo te puedo decir que puede haber transformación grande ya desde la 10ª sesión. Sin embargo, cuando tenemos sesiones de biodanza y escucho las retroalimentaciones después de la sesión, a la gente le pasan muchas cosas. En una sesión, oye, sabes que tenía miedo de danzar mis sueños cuando tú dijiste para danzar con sus sueños y yo me asusté y entendí una cosa. O sea, en una sesión que te pasen cosas es poderoso. claro. Pero pues no voy a decir, mira, tu equipo en una sesión se transforma. Por eso trato de hacer, de diseñar acompañamientos donde haya presencia, que haya cierta regularidad. Voy a mentir si te digo que funciona biodanza en una sesión. Sí funciona, pero si quieres una transformación que pasen cosas, tiene que haber cierta repetición. Solo biodanza. Entonces, lo que estoy haciendo es diseñando talleres que involucran
temas de coaching, porque el coaching es muy táctico, temas de coaching unidos con temas de biodanza para lograr ir haciendo, ir teniendo resultados en no tan largo tiempo. Es básicamente ese proceso, ¿no? De ir hacia adentro de uno mismo, ¿no? A través de ese movimiento corporal y de ese entenderse y ir soltando esas corazas que tan ancladas están ahí que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Quizás, o sea que es poderosísimo, la verdad. Y bueno, ya para ir terminando, Luz, si tuvieras que darnos un solo consejo, aquí te lo pongo un poquito difícil, un solo consejo, una sola cosa que podamos aplicar hoy mismo para quienes nos están viendo, ¿cuál sería? Una sola cosa. Eh, sí, yo creo que sería de paso a paso. No Hmm. tienes que saltar de una montaña a la otra. Puedes ir paso a paso, puedes caminar, cruzar el río y luego subes poco a poco. Ve paso a paso, porque es tu vida, son tus sueños. Ir paso Mm, a paso maravilloso. Y al y ritmo, ¿no? Que disfrutar. disfrutar, ¿no? Y no desconectarte también de tu ritmo, ¿no? Solo hablábamos antes de la entrevista, ¿no? De Ese tu ir al ritmo. ritmo propio, ¿no? Que para cada persona es diferente, ¿no? Y respetarlo, ¿no? Respetar ese ritmo y es el que te hace estar dentro de ti presente y disfrutar, que al final es de lo que se trata todo esto. Y respetar ese ritmo con conciencia, porque a veces me quedé sentada en la piedra y me quedé sentada en la piedra. Puede Es pasar. ese. Entonces, hey, hay un ritmo, ¿dónde está el ritmo? Exacto. En yoga, bueno, en su momento yo me formé como profesora de yoga, luego ya no he ejercido, pero había un término que me ha venido, o sea, siempre, desde que lo escuché me acuerdo, ¿no? Y es estira en sukha, se llamaba. Y es como en todas las posiciones de yoga, siempre hay ese punto en el que tienes que encontrar el balance entre ese estira, ¿no? Eso que te genera un poquito de tensión, y ese sukha, ¿no? Ese sugar, ¿no? Ese dulce, ese placer en esa posición, ¿no? Creo que al final la vida es el balance, ¿no? Entre ese estira en suka, ¿no? Ese ve a tu ritmo, pero tampoco te duermas en los laureles, sino ves haciendo, De pero acuerdo. es ese balance y para cada uno es muy diferente, ¿no? Y entender a través de ese trabajo interior, ¿no? Que todos tenemos que hacer, no mirando al del lado lo que hace, lo que ha conseguido, lo rápido que va, sino mírate a ti mismo y entiende cuál es tu camino, ¿no? Tan complicado, ¿verdad? En esta sociedad en la que vivimos, pero tan importante para realmente ser feliz y alcanzar pues, nuestros sueños, no los sueños del vecino, sino los nuestros. De Así. acuerdo, Luz, de acuerdo. ¿dónde te pueden encontrar? Para quienes están escuchando y dicen, guau, yo quiero saber más de ella, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Dónde Mira, pueden encontrar tus formaciones? mi página web es www.luzamado.com. Estoy en LinkedIn como Luz Amelia Amado, en Instagram como La Amado. Mm. Y bueno, mis libros están en Librería Nacional en Colombia, Librería Panamericana en Colombia y Librería Lerner en Colombia. Y fuera de Colombia, pues estamos en Amazon. Maravilloso. Pues ahí El puedes tiempo es encontrar. vida en Amazon. Gracias. Maravilloso. Bueno, Luz, que nada, que ha sido un placer realmente tenerte hoy aquí en Evolucionando. Muchísimas gracias de verdad. Y decir que, bueno, suscribo lo que he dicho al principio, particularmente esta entrevista pues me ha encantado porque compartimos, ¿no? Esa convicción de que al final, ¿no? Esta relación que tenemos con el tiempo es la que define, con el tiempo, las emociones y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Al final eso es lo que define la calidad de nuestra vida, ¿no? Y que cuando Cierto. entendemos bueno, el tiempo realmente es literalmente nuestra vida, dejamos de sobrevivirlo y empezamos realmente a evitarlo con intención y con propósito y eso, pues lo cambia todo. Así que muchísimas gracias por traernos toda esta conciencia en esta entrevista y espero que podamos hacer otra muy prontito para ese siguiente libro que nos acabas de dejar Ay, en sí, primicia. vamos a ver cuándo. Gracias a ti, Alicia, por invitarme. Me encanta, me ha encantado esta conversación. Muchas gracias y sigo conectada también con tu libro. Espero que todos tengan mi libro y me escriban y me comenten cómo les fue, cómo les está Vale, yendo. ahí queda todo esto. Bueno, Luz, un abrazo muy fuerte, un beso y nos vemos Un pronto. beso. Gracias, Alicia.